Bien, queridos hermanos y hermanas, amigos, luego de esta adoración, nosotros en el día de hoy hemos decidido invitar a un amigo a esta casa, ¿sí? No podemos hacer una reunión física, pero qué bendición que es igualmente, porque a través de este medio nos podemos unir y en este momento estamos estableciendo contacto con Buenos Aires, Argentina. En el día de hoy hemos invitado a un uruguayo radicado en Argentina, a nuestro querido amigo el evangelista Nicolás Garbarí. Exactamente. ¿Cómo están por allí, Nico, Ivonne? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Marcos, hola Lorena, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, espero que estén saliendo bien por ahí la transmisión, creo que sí. Así que bueno, es un gusto estar acá con ustedes y con toda la iglesia allí. Los bendecimos, les damos un saludo bien grande para todos. Nosotros bien por acá, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, también gracias a Dios. Todo bien. Nico, comentanos rápidamente cómo va el tema de la cuarentena ahí en Buenos Aires, en la Argentina, principalmente, ¿verdad? Sí, bueno, la situación está bastante complicada, igual que ahí en Uruguay también, quizá un poco más porque la población es más numerosa, ¿no? Pero bueno, creo que Dios mediante vamos a ir saliendo. Hay muchas iglesias que ya han ofrecido sus templos y sus instalaciones para lugares de alguna forma que puedan servir para las personas que están con la infección y bueno, creemos, oramos y trabajamos para que todo esto pueda terminar lo antes posible, ¿no? Así que bueno, es una situación difícil como iglesia, pero también creemos que Dios nos está llevando a un nuevo nivel y mostrándonos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Indudablemente, creemos lo mismo, ¿cierto? Y con la misión cristiana Mensaje de Salvación, el ministerio del evangelista Carlos Anacondia, que también sos parte del equipo, ¿cómo están haciendo? Bueno, la verdad que se nos hizo bastante difícil en varios sentidos porque hemos tenido que suspender muchas campañas, casi todas, y todas las actividades que teníamos para este tiempo. Y bueno, a raíz de esta cuarentena nos hemos visto impedidos de realizar actividades en el público, digamos, con salida a público. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo, entendiendo que la obra de Dios no depende de ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona, sino que es Dios mismo que va actuando a través de su pueblo, así que se están haciendo videos ahí en el Facebook, ustedes pueden todo el tiempo ir viendo de alguna forma cuáles son las novedades del ministerio, que todo el tiempo está subiendo devocionales, palabras, estamos orando por todas las personas que tienen tanta necesidad y también porque creemos que después que todo esto termine, va a venir un gran mover de Dios para todo el mundo, ¿no? Amén. Bien, ¿nos podés contar brevemente qué es Uruguay para Cristo? Bueno, el proyecto Uruguay para Cristo es, de alguna forma, surgió del sentir de poder llevar el mensaje del Evangelio que tanto se necesita en todo el mundo, pero poder llevarlo justamente al Uruguay, a nuestra amada Uruguay. Como ustedes saben, yo soy de ahí, soy uruguayo, así que también tengo ese sentir en el corazón. Y bueno, de alguna forma teníamos una campaña preparada para hace 2 o 3 semanas atrás en la ciudad de Pando y tuvimos que suspenderla debido a toda esta situación también, pero se la estamos posponiendo de alguna forma para una fecha posterior cuando todo de alguna forma ya se tranquilice, merme un poco todo. La idea es poder hacer esa campaña y muchas más, recorrer el Uruguay del sur, norte, este, oeste, predicando el Evangelio de salvación por todo el lugar. Así que bueno, qué bueno. Les agradezco mucho por la oportunidad que me están dando de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, es una alegría. Así que Dios los bendiga mucho, Marcos, Lorena. Bueno, muchas gracias. Igual para vos, para tu señor Ivonne y bueno, para todo el ministerio de Carlos Anacondia, un ministerio que nos ha bendecido enormemente, ¿sí? Exactamente. Particularmente nosotros nacemos en una visita en el año 2011 de ese ministerio aquí en el Uruguay. Y bueno, digo nacemos porque desde aquel momento nuestras vidas fueron transformadas. Allí comenzamos a aceptamos a Cristo y comenzamos a vivir una vida cristiana. Y bueno, en el día de hoy, mirá, estamos compartiendo con el equipo también del ministerio y en este tiempo tan lindo también para la iglesia. Indudablemente. Nico, en este espacio, bueno, queremos dejarte que nos cuentes, que prediques de la palabra de Dios, lo que el Señor ha puesto en tu corazón en esta semana
para que nos bendigas a todos aquellos que estamos en este momento en comunicación con vos y obviamente a todos los que están en línea. Así que a partir de este momento todo este espacio es tuyo. Dios te bendiga, Nico. Bueno, gracias Marcos, gracias Lorena. Y bueno, quería compartirles algo que Dios me puso en el corazón. Para mí fue una alegría cuando Marcos me pidió para poder compartir con ustedes en este día este mensaje, porque creo realmente que Dios, de alguna forma, como yo leí por allí, creo que es la realidad y es un poco el título de lo que les quiero hablar. Dios no está en cuarentena, ¿no? Estaba leyendo uno de estos días atrás la Biblia y me impactó mucho un versículo que leí, está en 2 de Timoteo 2:9, y está hablándole Pablo a su discípulo Timoteo, y le dice a Timoteo: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y me impactó mucho, ¿no? Porque estaba San Pablo de alguna forma preso, encadenado, como si fuera un malhechor por predicar el Evangelio, y le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Allí le está diciendo: mira, Timoteo, no te confundas, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Y me hizo acordar, en este tiempo muchas veces uno puede decir, bueno, aunque el predicador está preso o encerrado en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena. Dios no está en cuarentena, Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, libertando, rompiendo cadenas. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, y creo que todo esto forma parte de un plan mucho más grande que nosotros mismos, que realmente Dios tiene para tu vida, para la mía, para la de todos nosotros. Y creo que, como les decía hace un rato, después de todo esto va a venir un gran mover de Dios a nivel mundial, y que tenemos que estar preparados como iglesia para saber recibir y captar todo eso que Dios va a traer a nuestras vidas, ¿no? Así que me hizo acordar este texto que leía. Dicho sea de paso, Marcos, te mandé unas fotitos, por ahí se la podés mandar o la podés pasar ahí a la gente para que la vea también. Es de una Biblia que fue la primera edición autorizada en inglés de la Biblia en el año 1530 y algo, no me acuerdo bien. El rey Enrique VIII, y es la foto de una Biblia encadenada literalmente a un púlpito, porque cada quien, era la primera vez que la Biblia ya no estaba en latín o en algún idioma de alguna forma que la gente no pudiera entender, sino que estaba en una lengua del pueblo, en inglés. Entonces era la iglesia anglicana en esa época, así es que la gente que quería leer la Biblia tenía que ir a la iglesia, y la Biblia estaba literalmente encadenada al púlpito para que nadie se la llevara y se la robara y se la llevara a la casa. Y me hizo acordar mucho cuando leí este versículo, porque la palabra de Dios no está encadenada, aunque muchas veces se puede encadenar esta Biblia de hoja y papel o tintura. La palabra de Dios está viva y tiene poder, y no hay fuerza en todo el universo que la pueda detener. ¿Por qué? Y déjame contarte, porque todo esto me llevó a reflexionar mucho, que la Biblia, la palabra de Dios, nunca estuvo presa, nunca va a poder estar presa, porque desde el principio, desde antes que todo existiera, la palabra ya era. Mirá lo que dice Hebreos 11:3, estoy buscando textos y dice así, la Biblia, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, todo lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. O sea que la palabra, la Biblia, es antes que todo, y de alguna forma nosotros podemos entender que antes que el universo entero, las galaxias, las estrellas, los planetas, el sol, todas las cosas existieran, la palabra ya existía, y por medio de la palabra fue que Dios creó todas las cosas. Lo leemos en Génesis capítulo 1 del versículo 3-4, dice: y Dios dijo, sea la luz, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y de repente dice, sea la luz, y dice, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Y a mí siempre me impactó. Una vez estaba leyendo este versículo y de repente, esto es en el Génesis, el primer libro de la Biblia, y cuando uno va al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21-23, dice que la ciudad santa, donde vamos a vivir en el cielo, podríamos decir la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna,
que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso significa que la misma luz que brilló en el Génesis va a seguir brillando en el Apocalipsis. Es el mismo Dios que estaba brillando desde el principio que va a seguir brillando hasta el final. Y si uno lee todo el relato de la creación en Génesis, uno ve que las estrellas, el sol, todas esas luces fueron creadas recién al cuarto día de la creación. Pero esta luz que vi cuando Dios dice en el primer día de la creación, lo primero que hace dice sea la luz. En el momento que dice y fue la luz, y la luz existió, era una luz que brillaba antes que el sol naciera, porque el sol recién fue creado en el cuarto día. El primer día allá había luz. ¿Qué luz era esta? Y entonces cuando uno sigue buscando y leyendo, a mí me interesó mucho el tema. Uno va al Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está Juan explicando de alguna forma que esa luz que existió desde antes que el sol brillara, siempre había estado, y que era la misma palabra, y que en esa luz estaba la vida de los hombres. Y el versículo 14 dice, Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Evangelio, ¿no? Tan hermoso, que nos está contando que esa luz se llama Jesucristo, y que vino al mundo hace 2000 años, que se hizo carne, que esa palabra que dijo sea la luz, y que en el principio de repente se separó las tinieblas de la luz, ese mismo que brilló en el principio en el Génesis y que va a seguir brillando aún en el final, después de todos los tiempos, en el Apocalipsis, por esa palabra, esa luz verdadera que alumbraba a todos los hombres, se hizo carne y vimos su gloria. Es Jesús, que vino y se hizo un ser humano, se despojó a sí mismo de su naturaleza de Dios para hacerse uno como nosotros. Eso es lo que uno celebra, es la buena noticia, ¿no? Que dice que es lo que nos transforma la vida, la que nos cambia, es la que nos libera, porque es Jesús el que vino a hacerse hombre, a pagar por tus pecados, por mis pecados, y a darnos una nueva vida, justamente, ¿no? Y a mí siempre me llamó esto mucho la atención, porque Dios no es que creó el universo después y se olvidó del universo y se lavó las manos, podríamos decir, sino que Él de alguna forma siempre estuvo enviando palabra, siempre estuvo hablándonos a través de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios siempre nos estuvo hablando a la humanidad. Si uno lee el Salmo 107, del versículo 19 al 20, dice: pero clamaron a Jehová, a Dios, en su angustia. El pueblo de Israel clamó cuando estaba en angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Y si uno lee en Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me encanta la palabra de Dios, porque Dios nos está diciendo que de alguna forma esa misma palabra que creó el universo en el principio y que va a seguir estando viva por los siglos, y que es la luz que ilumina a todos los hombres, también nos siguió hablando durante mucho tiempo a través de los profetas, de los padres, de los patriarcas: Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, tantos hombres, Isaías, Jeremías. Todo el tiempo Dios enviaba su palabra, como decía el Salmo, y nos sanaba, los liberaba, los redireccionaba, les cambiaba la vida. Era la misma palabra que había estado activa y que Dios seguía de muchas formas y de muchas maneras, hasta que en la consumación de los tiempos Dios nos habló definitivamente a través de Jesús. Y ese verbo, esa palabra, se hizo carne y vimos su gloria, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, por eso es que digo que la palabra de Dios, Jesús, no puede ser puesto jamás en cuarentena ni puede ser apresado, porque la misma palabra sigue actuando, sigue estando viva a través de los siglos y de las edades, y hoy nos sigue hablando, ¿no? Yo puse acá: Jesús es la palabra creadora
de Dios. Es la fuerza que mueve toda la creación. Todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía y fue hecho por y para Cristo. Todo, absolutamente todo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como creyentes en Jesús, como cristianos, como seguidores de Él, entendamos quién es Jesús y entendamos qué hizo Jesús, qué quiere hacer Jesús, qué va a hacer, y que nosotros de alguna forma estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, para conocer qué es lo que Jesús hizo hace 2000 años cuando vino, qué es lo que Jesús dijo, quién era, cómo actuaba, qué hacía, para que entonces nosotros podamos ser imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Esa es la razón, ¿no? Y a mí cuando estaba pensando en todo esto, me impactó mucho. Estaba leyendo un capítulo del Evangelio de Mateo, el capítulo 8, que ahora se los voy a leer en unos instantes, pero me impactó mucho porque realmente empecé a entender cómo actuaba Jesús y qué era lo que Jesús hacía, ¿no? Y cuando uno lee el Evangelio de Mateo 8, dice que Jesús está allí en el capítulo 5 de Mateo, ya arranca las bienaventuranzas, y entonces felices, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y empieza a seguir y da son 3 capítulos de bienaventuranzas, o del Sermón del Monte que se llama, ¿no? Capítulos 5, 6 y 7. Pero el capítulo 8, cuando Jesús empieza a descender del monte, todo lo lindo que Él había dicho, todo lo que Él había predicado, ahora lo tenía que demostrar en la vida práctica de la gente que lo había oído y que lo había ido a escuchar predicar. Ahora Jesús bajaba de ese monte y tenía que poner en práctica lo que Él mismo había dicho. Entonces dice el Evangelio de Mateo 8:1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces uno comienza a leer la historia de Jesús, que empieza a poner en práctica esa palabra creadora de Dios, comienza a actuar en la vida de la gente, se empieza a hacer carne en la vida de las personas. Y ahí vemos y leemos que de alguna forma este leproso se le postra a los pies de Cristo, y él tenía esa fe, esa confianza de decir: yo sé que si yo me postro delante de Jesús y le pido que Él me sane, Él me va a sanar. Y Jesús le dijo: quiero, extendió la mano, lo tocó, habló una palabra, le dijo: quiero, sé limpio, y la lepra instantáneamente desapareció. Si uno sigue leyendo, vemos ahí en los subtítulos, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Cuando uno lee el versículo 8 al 10, dice que respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando uno sigue leyendo, está la historia ahí del siervo de un centurión, que era un romano, supuestamente alguien indigno del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Era alguien que estaba oprimiendo al pueblo judío, oprimiendo al pueblo santo de Dios, pero sin embargo Jesús le dice: yo voy y lo voy a sanar. Y el centurión le dice: mira, yo soy tan pecador que yo no soy digno de que vos entres a mi casa, pero también yo sé algo: yo soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi cargo. Así que si vos me decís una palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Solamente hace falta que vos digas la palabra. Cuando vos la digas, las cosas van a comenzar a ocurrir. Jesús se maravilla y dice: wow, ni aún en todo el pueblo santo de Israel he hallado tanta fe como de este gentil incircunciso. ¿Por qué? Porque él creía y él sabía cómo funcionaba el principio de autoridad, que si Jesús ordenaba, las cosas ocurrían. Y cuando entonces a mí me lleva esto a pensar el nivel de fe que tenía el centurión. El centurión creía y decía: no, yo sé que si solo dice la palabra, mi siervo se sana. El leproso que leímos anteriormente, no, el leproso decía: no, yo me tengo que postrar delante de él, tengo que inclinarme, él tiene que poner su mano sobre mí y decirme: quiero, sé limpio, y entonces voy a sanar. Y luego, si uno sigue leyendo el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo, Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro, dice, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía.
Acá vemos otro nivel de fe, podríamos decir, en la suegra de Pedro, que no hizo nada. Simplemente Jesús entra en su casa, ella está acostada con fiebre en la cama, y es Jesús el que por amor se le acerca a la suegra, se sienta en la cama, toca la mano y entonces la fiebre se va, ¿no? Y si uno sigue leyendo, versículos 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él, ahí en la misma casa de la suegra de Pedro, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces a mí me asombra, me llama la atención que lo que dice acá, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a muchos enfermos, a todos los enfermos, dice. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay distintos niveles de fe. Jesús siempre hacía lo que veía hacer al Padre, y así como el Padre desde un principio de la creación del universo decía las cosas, que sea la luz, y la luz fue, y esa luz le dio vida a todo hombre, y es una luz que brilla antes que el sol. De la misma manera Jesús daba una palabra y la gente se sanaba. Dice que con la palabra echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero había distintos niveles de fe. Y si uno sigue leyendo, hay un texto en Juan 4, 49 al 53, parecido al otro del centurión, que es que Jesús sana al hijo de un noble. El noble le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él descendía, los siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron: ayer a la 7ª hora le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Otra vez acá vemos que Jesús envía la palabra, como en los Salmos, envía la palabra y la gente recibe y cree los milagros. Si uno sigue leyendo el Evangelio de Mateo, nos encontramos después que Jesús sana a un paralítico. Todos conocemos la historia, cuando se lo ponen arriba, lo abren el tejado, lo ponen adelante y le dice que es más fácil decir si perdonar pecados o sanar enfermedades, y Jesús le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se levantó después y se fue a su casa. Entonces vemos distintos niveles de fe. Si uno sigue leyendo la historia, está Jairo, era un principal, que su hija se había muerto y va donde Jesús a pedirle que la sane. Y en el medio que Jesús está yendo a la casa de Jairo, una mujer que tenía flujo de sangre se va arrastrándose por detrás y toca el borde del manto de Jesús, instantáneamente queda sana. Luego Jesús sigue hasta la casa de Jairo y entonces reprende la muerte y resucita a la hija de Jairo, que ya había muerto para ese entonces. Si uno sigue leyendo, vemos la historia, todo está acá en el Evangelio de Mateo, como se los dije, ¿no? El versículo 18, del 18 al 26 está lo de Jairo, y después está del 27 al 30. Dice que pasando de allí Jesús, 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Entonces estos ciegos tenían otro tipo de fe. De alguna forma creían que tenían que ir y entrar hasta la casa donde estaba Jesús para recibir el milagro. Luego el versículo 32 y 33, un mudo. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. A mí me llama la atención, y podríamos seguir todo el día diciendo y nombrando milagros de Jesús, pero quiero hacerte notar algo. Todos estos milagros que acabamos de leer, que están acá en 2 capítulos del Evangelio 8 y 9 de Mateo, son de alguna forma ejemplos de que Jesús sana. Y yo siempre digo algo: Jesús sana por amor, porque Jesús nos ama. Esa es la motivación que tiene Jesús al tocar y al sanar a un enfermo. Pero si bien sana por amor, lo hace en respuesta a la fe de la gente.
Y si ustedes se fijan bien, y esto es lo que a mí me llamó la atención, hay distintos niveles de fe. El leproso se creía que si te tenía que acercar delante de Jesús, que Jesús le tenía que poner la mano y decir, si quieres ser sano, y entonces que Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. El centurión le dijo, no, yo no necesito postrarme delante de Jesús, solamente di la palabra. El hijo del noble también, solamente di la palabra y va a ser sano. La suegra de Pedro no hizo nada, estaba simplemente en cama y es Jesús el que se acerca hasta allí para orar y tocar su mano. Luego los endemoniados y la gente que Jesús sanó a ese atardecer simplemente con una palabra. Luego, si uno sigue leyendo, leímos la historia del paralítico, que no es la fe de él, sino viendo la fe de ellos. La de los 4 amigos que lo habían traído le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Si uno sigue leyendo, la fe de Jairo, que dijo, yo sé que aunque mi hija está muerta, si Jesús viene a mi casa y ora por mi hija, yo sé que se sana. La mujer que tocó el manto dijo, no, yo no necesito que Jesús venga a mi casa, simplemente si yo tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo sé que voy a ser sana. Los otros 2 ciegos que reciben la vista dicen, no, yo no necesito tocar el borde del manto de Jesús, yo quiero entrar a la casa donde está Jesús, quiero que Él me ponga las manos y entonces sí voy a recibir sanidad. Y luego el mudo endemoniado que se lo traen, estaba endemoniado, no tenía idea de nada, pero por misericordia recibe la sanidad. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto? Hay diferentes niveles de fe y Jesús se adapta, se amolda, se ajusta a la fe de cada uno. Pero siempre Él envía la palabra como desde el principio y la gente recibe el milagro. Pero de alguna forma, si Jesús hoy está con los brazos extendidos para que vos y yo podamos recibir un milagro de parte de Dios. Él tiene esos brazos extendidos como hace 2000 años con sus manos traspasadas. Y es por amor, porque Jesús te ama a vos y me ama a mí. Pero tenemos que entender algo. Cuando nosotros queremos recibir algo de parte de Dios, la moneda para hacer negocios con Dios es la fe. De eso se trata. Cuando nosotros realmente podemos creer, y cuanto más fácilmente vos puedas creer que Dios tiene algo para vos, más rápido lo vas a recibir. Hay distintos niveles de fe que uno puede ver acá en la Biblia. Entonces yo te animo a algo, y a mí Dios me hablaba con este pasaje, con todo esto, cuando Dios me mostraba esto, porque esto primero va para mí, me decía que yo tenía que elevar mi nivel de fe y creerle por más cosas y por mayores cosas, para que yo pueda recibir realmente más fácilmente todo lo que Dios tenía para mí. ¿Cuántas veces somos tardos en creer y por lo tanto somos tardos en recibir, ¿no? Pero realmente creo que hoy es el día donde tu vida, tu familia puede recibir un milagro de parte de Jesús. Así que realmente este es el tiempo para que vos puedas recibir todo lo que Dios tiene para vos. Te animo a que puedas orar ahí conmigo en este momento. No me quiero extender más, tendría mucho más para decir, pero es importante que entendamos algo. Jesús te ama, Jesús quiere hacer algo grande en tu vida, en tu familia. Es tiempo de creerle. Hay un versículo que me encanta que dice que de alguna forma, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces te animo a que eleves tu fe allí donde vos estás y que le digas, Señor, yo quiero recibir el milagro que necesito para mi vida, para mi familia. La palabra de Dios no está en cuarentena, el Espíritu Santo no está en cuarentena, sigue actuando, sigue obrando aún a través de las cámaras ahora en este momento, a través de las redes, en donde sea que llegue la palabra de Dios está viva, es eficaz, tiene el poder y no vuelve a él vacía, sino que realmente cumple todo lo que Dios le mandó a hacer. Así que ahí donde estás, te animo a que si podés cerrar tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo que podemos compartir, Señor, tu mensaje, tu palabra. Te agradecemos porque aunque nosotros muchas veces estamos encerrados o en cuarentena o refugiándonos, tu palabra está más libre que nunca, más viva que nunca, es eficaz, es poderosa. Y Señor, yo te pido por cada uno de los que están allí viendo este mensaje, que vos toques su familia, toques su hogar, en el nombre de Jesucristo. Te agradezco por cada uno, reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo mal, declaramos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento está
sobre cada una de las personas que están en este momento viendo la transmisión. Señor, echamos fuera todo espíritu de temor, declaramos que la bendición del cielo está sobre sus vidas, sus familias, sus hogares, sobre toda la iglesia allí, Anatot, las bendecimos. Padre, te agradezco por Marcos, te agradezco por Lorena, por todo el equipo pastoral, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos la paz y la bendición del cielo para este hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén.